Imagina perderlo todo en un solo día, tu familia, tus riquezas, tu salud. ¿Cómo reaccionarías? En la antigua tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job, cuya fe fue puesta a prueba de una manera inimaginable. ¿Qué secretos se esconden detrás de su inquebrantable confianza en Dios? ¿Podría su historia cambiar la forma en que enfrentamos nuestras propias dificultades? Justo cuando crees que no puede empeorar, la vida de Job da un giro aún más sombrío. Pero espera, ¿qué es lo que mantiene a Job firme en medio de tanto sufrimiento? ¿Cuál es el poder oculto detrás de su fe? Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre. ¿Estás listo para desentrañar el misterio de una fe que desafía toda lógica? Sigue con nosotros y descubre el secreto que hizo de Job un símbolo de perseverancia y esperanza en medio de la adversidad. La historia de Job se sitúa en un contexto histórico y cultural que levanta muchas preguntas entre los estudiosos de la Biblia. Aunque el libro de Job no especifica una fecha exacta, se cree que fue escrito durante el periodo del Antiguo Testamento, posiblemente en la era patriarcal, similar a la época de Abraham, Isaac y Jacob. Esta suposición se basa en detalles como la longevidad de Job, su riqueza medida en ganado y la falta de mención de la ley mosaica, lo cual sugiere una antigüedad considerable. Desde un punto de vista cultural, Job vivía en una sociedad altamente patriarcal y agraria, donde la riqueza y la posición social se medían en términos de posesiones materiales y descendencia. Los valores de la época incluían la hospitalidad, la piedad y la justicia, todos los cuales son temas prominentes en la narrativa. Job es presentado como un hombre justo y devoto que cumple con estos valores, lo que hace que su sufrimiento sea aún más desconcertante para él y para los que lo rodean. Comprender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la historia de Job es crucial para apreciar plenamente las complejidades de su narrativa. Este telón de fondo proporciona un marco para entender las expectativas y las normas sociales que Job desafía y redefine a través de su sufrimiento y su fe. Al ser consciente del entorno en el que vivió Job, uno puede captar mejor la magnitud de sus pruebas y el impacto de su perseverancia. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Antes de que comenzaran sus pruebas, Job era un hombre de inmensa prosperidad. Se nos dice que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y tenía un gran número de sirvientes. Esta riqueza material no solo refleja su éxito económico, sino también su alta posición social y su influencia en la comunidad. Job era considerado el hombre más grande de todos los orientales, lo que subraya su prominencia y respeto entre sus contemporáneos. Además de su riqueza, Job tenía una familia numerosa y unida, que incluía a 7 hijos y 3 hijas. La familia solía reunirse para celebrar banquetes, mostrando una vida de armonía y abundancia. Job se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de sus hijos, ofreciendo sacrificios por ellos regularmente, en caso de que hubieran pecado en sus corazones. Este acto refleja su piedad y su devoción a Dios, así como su responsabilidad como cabeza de familia. La prosperidad inicial de Job es un punto clave para entender la magnitud de su caída y el impacto de sus sufrimientos posteriores. Su riqueza, su familia y su posición social no solo eran signos de bendición divina, sino también de su rectitud y devoción. La pérdida de estos elementos no solo representa una tragedia personal, sino también un desafío a las creencias de la época sobre la relación entre la piedad y la prosperidad. El libro de Job introduce un diálogo celestial entre Dios y Satanás que desencadena las pruebas de Job. Satanás, cuyo nombre significa el acusador, cuestiona la integridad de Job, sugiriendo que su piedad es simplemente una respuesta a las bendiciones materiales que ha recibido.
Satanás argumenta que si Job perdiera todas sus posesiones y su familia, severamente maldeciría a Dios en su rostro. Este desafío pone en marcha una serie de eventos que probarán la fe y la devoción de Job. Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, pero con límites estrictos. Inicialmente, Satanás tiene permiso para afectar las posesiones de Job y su familia, pero no su salud. Este acuerdo celestial destaca un tema central del libro, la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. La prueba de Satanás no solo cuestiona la integridad de Job, sino también la justicia y la bondad de Dios, planteando preguntas profundas sobre la relación entre el sufrimiento humano y la voluntad divina. El diálogo entre Dios y Satanás es crucial para entender el propósito de las pruebas de Job. No se trata simplemente de un castigo o de una lección moral, sino de una exploración más profunda de la fe y la devoción. Al permitir que Satanás pruebe a Job, Dios está poniendo a prueba no solo al hombre, sino también la creencia de que la fidelidad a Dios está condicionada a las bendiciones materiales. Este desafío establece el escenario para la exploración de uno de los temas más profundos de la narrativa, la naturaleza de la verdadera fe y la devoción incondicional. Las primeras pruebas de Job son devastadoras y ocurren en rápida sucesión. En un solo día, Job pierde todas sus posesiones materiales y a sus hijos. Primero, los sabeos atacan y se llevan sus bueyes y asnas, matando a sus sirvientes. Luego, un fuego del cielo, posiblemente un rayo, quema y consume a sus ovejas y más sirvientes. Después, los caldeos forman 3 grupos, asaltan sus camellos y matan a los sirvientes con la espada. Finalmente, un viento poderoso derrumba la casa de su hijo mayor, matando a todos sus hijos que estaban dentro. Estas pérdidas no son solo materiales sino profundamente personales y emocionales. La pérdida de sus hijos es especialmente dolorosa, ya que representan no solo su descendencia, sino también su legado y su futuro. La rapidez y la intensidad de estas tragedias son abrumadoras, y es difícil imaginar cómo alguien podría soportar tal nivel de sufrimiento sin perder la fe o la cordura. A través de estas primeras pruebas, la historia de Job desafía la creencia común de que el sufrimiento siempre es el resultado directo del pecado. Job es descrito como un hombre justo y piadoso, lo que hace que su sufrimiento sea aún más desconcertante. Esta paradoja establece el escenario para los debates teológicos y filosóficos que seguirán en la narrativa, cuestionando las suposiciones sobre la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano. La reacción inicial de Job a estas tragedias es de una profunda angustia, pero también de una sorprendente muestra de fe. Al recibir las noticias devastadoras, Job se levanta, rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza y se postra en el suelo en adoración. Estas acciones son señales de duelo profundo en la cultura de la época, reflejando su inmenso dolor y sufrimiento. Sin embargo, lo que es verdaderamente notable es su respuesta verbal: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración destaca la profunda fe y la aceptación de Job de la soberanía de Dios, incluso en medio de su sufrimiento. Reconoce que todo lo que tenía era un don de Dios y que Dios tiene el derecho de quitarlo. En lugar de maldecir a Dios, Job elige adorarlo, mostrando una devoción inquebrantable y una aceptación de la voluntad divina, por dolorosa que sea. La reacción inicial de Job establece un tono para el resto de la narrativa. A pesar de sus pérdidas devastadoras, Job se mantiene firme en su fe y su integridad. Este acto de adoración en medio del sufrimiento es un testimonio poderoso de su carácter y su devoción, y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la verdadera fe. ¿Es la fe de Job dependiente de las bendiciones materiales, o es una devoción incondicional a Dios? Esta pregunta se explora a lo largo de la narrativa, desafiando al lector a considerar la profundidad y la autenticidad de su propia fe. Después de las primeras pruebas devastadoras, viene una segunda prueba aún más personal y dolorosa para Job. Satanás vuelve a presentarse ante Dios y argumenta que aunque Job ha mantenido su integridad, esto es solo porque no ha sido tocado físicamente. Satanás sugiere que si Job sufriera en su propia carne, severamente maldeciría a Dios.
Dios permite a Satanás infligir dolor físico a Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Job es entonces afligido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Estas llagas son descritas como extremadamente dolorosas y desfigurantes, y Job se sienta en medio de cenizas, rascándose con un tiesto para aliviarse. Este sufrimiento físico se suma a su dolor emocional y psicológico, convirtiendo su experiencia en una prueba total de su resistencia y fe. En medio de este sufrimiento extremo, la esposa de Job desempeña un papel crucial aunque breve. Ella le dice a Job: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esta declaración refleja un punto de quiebre para ella, quien también ha perdido a sus hijos y su estabilidad material. Su consejo puede interpretarse como una expresión de desesperación y frustración, sugiriendo que la muerte sería una liberación del sufrimiento incesante. Sin embargo, Job responde con una reprimenda: hablas como una mujer insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Esta respuesta reafirma la fe y la integridad de Job, destacando su disposición a aceptar tanto las bendiciones como las adversidades de Dios. La interacción con su esposa agrega una capa adicional de complejidad a su sufrimiento, mostrando que incluso aquellos más cercanos a él pueden ser una fuente de tentación y desaliento. Después de que Job es afligido con llagas, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Al principio, muestran una compasión genuina, se sientan en silencio con Job durante 7 días y 7 noches, reconociendo la magnitud de su sufrimiento. Este acto de acompañamiento silencioso es significativo en la cultura de la época, simbolizando su respeto y empatía por el dolor de Job. Sin embargo, la situación cambia cuando comienzan a hablar. Los amigos de Job rompen su silencio para ofrecer explicaciones teológicas y consejos sobre su sufrimiento. Ellos creen firmemente en una teología de retribución, la idea de que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Por lo tanto, asumen que Job debe haber pecado de alguna manera para merecer tal castigo. Los discursos entre Job y sus amigos constituyen la mayor parte del libro y abordan temas profundos sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza de Dios. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno a su manera, sugieren que Job debe arrepentirse de algún pecado oculto para restaurar su relación con Dios. Argumentan que Dios es justo y, por lo tanto, no permitiría que un hombre justo sufra sin motivo. Job, por otro lado, mantiene su inocencia y cuestiona la lógica de sus amigos. Se queja de la injusticia de su sufrimiento y, aunque nunca maldice a Dios, expresa su desesperación y deseo de entender por qué está siendo castigado. Este intercambio de discursos revela la complejidad del sufrimiento humano y desafía las explicaciones simplistas que a menudo se ofrecen. A lo largo de estos diálogos, Job muestra una paciencia y una perseverancia notables, aunque también expresa su dolor y su confusión. Él no acepta pasivamente su sufrimiento, sino que lucha con preguntas difíciles y busca respuestas de Dios. La paciencia de Job no es una resignación silenciosa, sino una búsqueda activa de justicia y comprensión. Job continúa afirmando su integridad y su fe en Dios, incluso cuando sus amigos lo acusan injustamente. Su perseverancia en medio del dolor y la incomprensión es un testimonio de su carácter y su devoción. La resistencia de Job plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la fe y la justicia divina. En medio de estos debates, surge un nuevo personaje, Eliú, un joven que ha estado escuchando las discusiones. Eliú ofrece una perspectiva diferente, argumentando que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina, destinada a purificar y enseñar. Él critica tanto a Job como a sus amigos, a Job por cuestionar la justicia de Dios y a los amigos por no ofrecer una explicación satisfactoria. Eliú sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito redentor y que Dios puede usar el dolor para llevar a las personas a una comprensión más profunda de sí mismas y de su relación con Él. Su intervención añade una nueva dimensión al debate y prepara el escenario para la respuesta final de Dios. La respuesta de Dios a Job es uno de los momentos más poderosos y enigmáticos del libro. Dios habla a Job desde un torbellino,
planteando una serie de preguntas retóricas que destacan su omnipotencia y sabiduría. Dios cuestiona a Job sobre la creación del mundo, los misterios de la naturaleza y las fuerzas del universo, subrayando la pequeñez del conocimiento humano en comparación con la sabiduría divina. La respuesta de Dios no proporciona una explicación directa del sufrimiento de Job. En cambio, enfatiza la soberanía y la majestad de Dios, sugiriendo que hay realidades más allá de la comprensión humana. Esta respuesta desafía a Job y a los lectores a confiar en la sabiduría y la justicia de Dios, incluso cuando no se entienden completamente. Después de la respuesta de Dios, Job muestra una profunda humildad y reconocimiento de su propia limitación. Él responde: he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job se arrepiente de sus palabras anteriores y reconoce la grandeza de Dios y su propia falta de comprensión. Este acto de humildad y reconocimiento es crucial para la resolución de la historia. Job no recibe respuestas a todas sus preguntas, pero encuentra una nueva comprensión de su relación con Dios. Su fe y devoción se profundizan, no a través de la comprensión total, sino a través de la aceptación de la soberanía y la sabiduría de Dios. Como resultado de su humildad y reconocimiento, Dios restaura a Job. Su salud es devuelta, y recibe el doble de sus posesiones anteriores. Tiene otros 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas son descritas como las más bellas de la tierra. Esta restauración no solo representa una recompensa material, sino también una reafirmación de la justicia y la bondad divina. La restauración de Job subraya el tema central de la narrativa: la fidelidad y la devoción a Dios, incluso en medio del sufrimiento, es finalmente recompensada. La experiencia de Job, aunque dolorosa, lo lleva a una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. La historia de Job ofrece numerosas lecciones y aplicaciones para los lectores contemporáneos. En primer lugar, desafía la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. La narrativa muestra que el sufrimiento puede ser una parte misteriosa e incomprensible de la vida, y que la fe y la devoción a Dios no están condicionadas a las bendiciones materiales. En segundo lugar, la historia de Job subraya la importancia de la humildad y el reconocimiento de las limitaciones humanas. Job encuentra paz y restauración no a través de la comprensión total, sino a través de la aceptación de la soberanía y la sabiduría de Dios. Finalmente, la historia de Job enseña que la verdadera fe y devoción a Dios se revelan en medio del sufrimiento y la adversidad. La perseverancia de Job, su búsqueda de respuestas y su eventual reconocimiento de la grandeza de Dios ofrecen un modelo poderoso de fe inquebrantable. En resumen, la historia de Job es una exploración profunda y compleja de la fe, el sufrimiento y la justicia divina. A través de sus pruebas y tribulaciones, Job muestra una devoción y una integridad que desafían las explicaciones simplistas y ofrecen una visión más rica y matizada de la relación entre el ser humano y Dios. Y así, amigos de Narrativa Sagrada, llegamos al clímax de la historia de Job. Después de todas las pruebas y tribulaciones, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que fue bendecido con el doble de lo que tenía antes. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el secreto detrás de su inquebrantable fe? Job nos enseña que la verdadera fe no depende de nuestras circunstancias. A pesar de perder su riqueza, su salud y hasta el apoyo de sus amigos y familiares, Job nunca dejó de confiar en Dios. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué tan fuerte es nuestra propia fe cuando enfrentamos dificultades? Piensen en esto. ¿Podríamos nosotros mantener la fe como Job, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra? ¿Qué haríamos si perdiéramos todo de la noche a la mañana? ¿Seríamos capaces de seguir creyendo en un propósito mayor? Y hablando de propósitos mayores, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios permite que pasemos por pruebas tan duras? ¿Podría ser que estas experiencias nos estén preparando para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? No olviden que la historia de Job no es solo un relato antiguo, es una lección viva para todos nosotros. Nos recuerda que en medio de la tormenta, siempre hay una razón para mantener la esperanza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ha impactado la historia de Job en su vida?
La próxima vez, exploraremos otra historia fascinante de la Biblia que nos enseñará más sobre la fe y la resistencia. Pero antes de irnos, los dejo con esta pregunta para reflexionar: ¿qué harían si supieran que las pruebas que enfrentan hoy son solo el preludio de una bendición mucho mayor? Hasta la próxima, amigos. Mantengan la fe y sigan explorando las historias sagradas con nosotros.